he puesto ahí como número de referencia 1483, la fecha de iniciación de la historia de la casa que hoy llamamos Casa de Pilato se inicia en ese año, cuando el adelantado mayor de Andalucía, Enríquez, compra esta casa a la Inquisición, casa que había sido quitada a un judío, y paga 320.000 maravedíes. Es una borrada de dinero en aquella época, una barbaridad. ¿Y por qué tan cara una casa como esta? Porque tenía agua de pie. ¿Eso qué quiere decir? Que agua del acueducto, los caños de Carmona, que realmente, como saben, viene de Alcalá, de Guadaira, pues tenía conexión con estas casas palacios y eso hacía subir notablemente el precio. Como veremos luego, sería superado por el Palacio de las Huellas. Fíjense bien, aquí vamos a ver ya cambios sensibles que vamos a ir comentando a lo largo de visionar una serie de fotografías. Estas casas, que aquí había unas casas mudéjares, siempre se habla en concepto plural, casas. Hasta 1789, que 1769, el tiempo del asistente Pablo Lavide, no se empieza a rotular las calles en Sevilla y a numerar las calles. Entonces las calles se conocían por nombres populares. Calle sucia, había 7 calles sucias, no porque las demás estuvieran limpias, sino que tenían nombre de manera propia para ser sucia más que otras. Y así calles ladrilladas, calles techadas. Bueno, pues estas mansiones se vinculaban a la casa colindante, a la iglesia colindante. Pues aquí abajo aparece la cubierta a 2 aguas, abajo del todo, a 2 aguas de la iglesia de San Esteban. Por tanto, estas casas se llamaban Casas del Marqués de Tarifa en la colección de San Esteban. Así se denominaban estas casas, siempre el concepto plural, porque había varios patios, tenían autosuficientes, en el sentido de que tenía caballeriza, herreros, elaboraba vino, aceite. Doña Cristina Rivera, que es la viuda de este adelantado mayor de Andalucía, pues en el testamento tenía 92 esclavos. La palabra esclavo suena mal hoy, pero estaban sus servicios asalariados, de modo que indica el gran servicio que tenían. Y fíjense bien, estas casas, que la casa medieval no tenía, vivía de adentro, todo el lujo, si existía, se concentraba al interior. No existían portadas, apenas balcones, no había balcones, apenas ventanas. Entonces ahora en el siglo XVI lo que vamos a ver, cómo se empiezan a labrar portadas al exterior, está ya en 1533, ese carácter de facialidad, de labrar fachadas y portadas monumentales hacia la calle. Eso es un fenómeno nuevo que viene con el renacimiento de esta época de los años 30. Pero estas casas nobiliarias, aunque sean de distintos propietarios, responden siempre a un mismo esquema. Hay un patio central donde en los vértices hay 2 elementos más aéreos. La caja de escalera, siempre la escalera está en un vértice, en un ángulo del patio escondido. Ya en el pleno Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XVI, se colocarán en el centro de la fachada de los alzados del lado largo de este rectángulo, y luego el otro torreón, así se llama aquí, torreón, es donde está el salón de estar, que el Palacio de las Huellas se llama el salón del piano, es el salón. Y otro elemento singular, la galería alta, son edificios de 2 plantas, ahora en el siglo XVI, antes era solo una sola planta, circunvala la galería alta, esté de los frentes y no en el lado sur. El lado sur se convierte en un solarium, en un tendedero, un lugar de esparcimiento. Bueno, pues seguimos adelante para ver, a través de esa fecha que hemos puesto ahí, cómo el aspecto que tiene hoy, la que llamamos Casa de Pilato, por tanto, Casa del Marqués de Tarifa, el nombre que va a tener a lo largo de gran parte del siglo XVI, pues es el resultado de varias etapas. Fíjense bien, en 1492 murió el adelantado mayor de Andalucía y muere después de combatir en Granada, muere a la vuelta del camino, y entonces su viuda, Catalina Rivera, que es su segunda esposa,
tiene que atender a sus 2 hijos y entonces figura como tutora y curadora, esos son los nombres que aparecen en la documentación medieval, es la que está al frente de la casa y ella es la que empieza a transformar, le da más unidad a esas casas góticas mudéjares medievales para ir transformando paulatinamente. Pues desde 1492 hasta 1505, que fallece, ¿qué es lo que se...? Fíjense bien, en ese frente del fondo estamos viendo 2 arcos peraltados, arco semicircular prolongado, uno mayor y luego vendrían otros 2 pequeños a los lados. Esa era la casa medieval que se adquiere en 1483. Luego su hijo, don Fadrique, será quien amplíe esta casa en los años 30, dándole ese aspecto que tiene. Entonces, ¿qué queda de la casa medieval? Pues aparte de esos ángulos pequeñitos, de esas doble arcadas pequeñas, el antepecho gótico. En algunos libros del siglo XVI se decía que este antepecho se trajo del Palacio de los Bornos, de Borno, que era también de los Enrique de Rivera, lo cual no es cierto porque este mismo antepecho lo vamos a encontrar en Las Dueñas y lo vamos a ver en el Torreón de la Casa de los Pineros, etcétera, etcétera. Esto es gótico del siglo XV, el tiempo de Catalina de Rivera. Y también de esta época es decir, ese gran arco central que comentamos hoy, ese gran arco central es para dar visibilidad a lo que hay al fondo, que es la capilla. La capilla también es gótica, como de nervadura, como veremos a continuación. Eso se hace entonces en tiempo de doña Catalina de Rivera. Luego viene, de 1528 al 39, viene su hijo mayor, don Fadrique Enrique de Rivera, que era el título de adelantado mayor de su padre. Y va a ostentar el título de Marqués de Tarifa. Y es el que transforma esta casa gótico-mudéjar en un palacio renacentista. Entonces amplía el patio, estas columnas, que ahora se traen de Génova, lo que había ahí eran pilares de ladrillo, pilares mudéjares. Entonces se hace un concierto con un maestro marmolero que contribuyó bastante en el Alcázar, en muchas casas sevillanas, Antonio María Apriel de Carona, pues se le encarga a partir de 1528 que traiga portada, fuente, solería, columna, y distintos elementos, aparte del tratamiento de sus padres que están en la Cartuja. Todo esto se hace entre los años 28 a 33 y se van trayendo periódicamente. ¿No? Que esa transformación del patio se hace en tiempo de don Fadrique Enrique de Rivera. Y otra etapa siguiente viene a través de Perafán de Rivera. Cuando muere don Fadrique en el año 39, no tiene hijos. Y quien le va a suceder es el hijo de su hermano, que como veremos, el que estaba viviendo en la casa Palacio de las Dueñas, como veremos luego. Y él se llamaba Pedro, pero él adopta el nombre medieval de un antepasado, Perafán de Rivera, que va a ser el primer duque de Alcalá de los Azules, y será también virrey de Nápoles. De Italia, estaba mencionado en reino, en república, y pertenecía a España. Y en tiempo de Perafán de Rivera, estamos hablando de los años 1568-71, este personaje que está en Nápoles, se trae de Nápoles restos del mundo romano, se trae esculturas, ahí iremos comentando. En este caso al fondo estamos viendo 2 palas Atenea, de la izquierda griega, de la derecha romana. Luego hay también una danzarina, hay también otra que personifica a Ceres, símbolo de la abundancia. Y también esos tondos, al fondo están viendo unos círculos donde hay unos bustos. Pues se trae una colección de bustos, de retratos fundamentalmente de reyes y emperadores romanos, hasta unos son romanos, otros son copias renacentistas, y llega esa personificación, que tiene abajo el nombre para identificarlo, llega hasta el rey Carlos V, que ya había fallecido cuando se hace esto. Y el arquitecto que se trae de Italia es Benvenuto Tortello, que es el que hace esta última reforma, y es el arquitecto que interviene también en la casa, en el ayuntamiento. Bueno, pasamos a la siguiente, no sé, hasta ahí. Bueno, fíjense bien lo que decíamos antes, cómo la galería alta nos circunvala los 4 frentes. De modo que este frente, hoy entramos por esa puerta es del siglo XIX, del siglo XIX, de 1861, la Marquesa de Denia, y porque siempre a estas casas se entra angularmente. ¿Qué quiero decir con esto?
aunque hoy tenemos la idea, los patios típicos sevillanos, que el patio se convierte en una prolongación de la fachada, que tiene una falta de intimidad. Eso es una transformación que tiene la casa sevillana desde la época de Isabel II, de los años 40, 1940, 60, hay casa reja de 1888. Eso es una transformación, es abrir esa puerta para que se vea al interior, los turistas se asomen al patio, es una cosa reciente. En las casas palacios siempre una perspectiva quebrada, siempre sentada angularmente y nunca sentada a eje para visionar el patio. Y ahí al fondo estamos viendo uno de esos torreones, el de la Caja de Cádiz. Seguimos. El otro torreón, así se llama aquí en la Casa Pilato, es el Salón de Estado. Como veremos luego, después de ese remate piramidal, pues hay una arquitectura mudéjar, como veremos a continuación. Seguimos. Fíjense bien, la solería esta de mármol no es la primitiva, esto es del siglo XIX, pero observen la decoración que hay en mármol negro, traído de La Baña, también del norte de Italia, porque ahí lo que hace es reconstituir cómo estuvo la solería primitiva en el siglo XV, que aquí no se ha conservado, pero sí particularmente se ha conservado el Palacio de las Huellas con una técnica de alicatado, barro vidriado policromado, y forma esas figuras geométricas que van desde el centro, desde los vértices hasta el centro del patio o el centro de cada lado. Seguimos. Y en este primer plano he querido llamar la atención para que veamos dos tipos de columnas, porque como esto viene desde Génova en barco y viene en varios lotes, y curiosamente hay dos tipos de capiteles. El más frecuente de las casas sevillanas, este capitel es de castañuelas o de pencas, y el otro troncocónico liso, que solo lo hay en una panda, el resto. Y ahí estamos viendo la pala atenea romana. Bueno, antes de pasar, ya que lo estamos viendo al fondo, ahí estamos viendo otro elemento de tiempo de doña Catalina, esa ventana bífora, ventana terminada, de la arquitectura gótica de 1503-1504, aunque lamentablemente fueron muy reformadas a mediados del siglo XIX, una decoración de influencia de la Alhambra. Seguimos. Y el patio se llena con más de 4 metros de altura, con estos azulejos realizados de Cuenca con minúscula, no tiene nada que ver con la ciudad castellano-manchega, de los hermanos Pulido, realizados en los años 30, donde machaconamente en todo el edificio se repiten los blasones Rivera, que estamos viendo a la izquierda, banda horizontal verde y dorada, y el otro Enrique, el que encima del sombrero de este señor, no, a la izquierda, Enrique es un león rampante encima, dos catilletes dorados. Y ahí estamos viendo algunos de esos bustos de emperadores romanos. Y a la derecha estamos viendo esa pala atenea griega de Gregorio de Paro, que es un discípulo de Fidias. Seguimos. También de esa época gótica de doña Catalina es la capilla. Estamos viendo la embocadura, estamos viendo un arco conopial gótico con un gablete. Desde aquí no se ve porque la fotografía está cortada. Encima hay una inscripción árabe que traducida al castellano dice: a nuestro señor y dueño don Pedro ensalzado sea. Don Pedro Enrique ya había fallecido en el 92, como decíamos antes, y por tanto esto se hace después de muerto, en tiempo de Catalina viuda, que ella hace la transformación de este palacio. Y ahí estamos viendo esa bóveda de nervadura de terceletes. La primera que se construye en Sevilla en 1504 es la capilla mayor de la catedral, y hay otra semejante aquí y en Las Huellas. Seguimos. Ha perdido el retablo primitivo, como sí se conserva en Dueña, pero aquí se depositó, también lo trajo este Belafán de Rivera, este Buen Pastor. En España hay, del arte paleocristiano, se conserva 3 Buen Pastor, uno de ellos se encuentra en Sevilla. Lo llevamos a la mano hispalense de la catedral en el 92. Esta figura, el modelo viene de Grecia, de modo que procede del Hermes Crióforo, lleva un carnero a la espalda para el sacrificio. Si fuera un ternero sería el moscóforo. Seguimos. En la nomenclatura de la documentación de esta época, las galerías perimetrales en torno al patio se le llaman palacios. Hoy quedamos reducidos a un edificio monumental, palacio, cualquier descripción,
de un deslinde de una casa, y a la derecha nos encontramos un palacio. El palacio es una albería que ocupa el lado mayor de ese casi rectángulo, es un rectángulo casi cuadrado. Pues bien, como la nomenclatura de la Casa Pilato viene del romanticismo, pues aquí se le ha puesto este salón entrando a la derecha, salón del Pretorio, lógicamente no tiene nada que ver con Pilato, aunque lo he oído decir algún cochero que aquí vivió Pilato. Y estamos viendo de nuevo estos azulejos de los Rivera, los azulejos con los escudos de Enrique Rivera, y el maestro Alarife, Andrés de Cuara, vamos a verlo, un primer plano, en 1538, aunque la fotografía no ha salido el color correcto, para que vean cómo en este alfarje de techo plano, aparte de esa decoración de tradición mudéjar, están los apellidos, los estados, como se llama, los entronques de la familia. Ya hemos dicho que Rivera es banda dorada y verde, ahí ha perdido un poco el tono. Enrique, ya hemos dicho que león rampante con los castillos dorados. Mendoza, abajo a la izquierda, con su lema Ave María, gracia plena. A la derecha estamos viendo Quiñones, con 8 gules. Gules se llama en términos heráldica los cuadrados rojos. No, seguimos a la derecha. Quiñones a la derecha, eso. Y 7 veros, que esos dibujitos a la derecha, arriba, es 7 veros azul, término heráldico, azul y plata. Abajo Portocarrero, azul y oro. A la derecha Zúñiga, con esa banda de sable. Figueroa, 5 hojas de higuera. Y Toledo, o Álvaro de Toledo, azul y plata. De modo que son los distintos linajes de los apellidos familiares de los respectivos padres de este matrimonio. Seguimos. Y hemos entrado a la escalera, que hemos dicho que está dando el patio en el rincón izquierdo, escondida, de caja rectangular. Esta escalera la hizo el maestro Alarife Diego Rodríguez en 1538, seguimos en tiempo de don Fadrique, y se cubre sobre una bóveda sobre trompa con esos mocárabes, que se llama esa estalactita, donde aparecen unos guerreros sosteniendo los escudos, una vez más Enrique, los Rivera, Portocarrero, etc. Seguimos hacia arriba. Y esa caja de escalera está cubierta por esta semiesfera, este semiesférico, que realizó el maestro Alarife, el maestro carpintero Cristóbal Sánchez, fue policromada por Antón Pérez, y en la parte inferior y superior, a la parte de izquierda y derecha, aparecen otros escudos. Aquí estamos viendo Quiñones, los Mendoza, etc. Y esto lo que hace es, siempre las casas nobiliarias intentan emular el Palacio Real, y esto es lo que hace es copiar el Salón del Trono, o del Salón del Trono de la Alcázar de Sevilla del siglo XV. Seguimos, ya hemos llegado arriba. Entonces, pues los pilares de ladrillo se sustituyen por estas columnas genovesas. Les llama la atención como encima de estos arcos estamos viendo unas pilastras, porque ahí ese alfiz, y esas pilastras hay en texto en árabe que machaconamente repite la justicia de Alá, el imperio de Alá, etc. Estamos hablando de un palacio cristiano donde aparece Alarife mudéjares. Y fíjense bien, en el siglo XX se descubrieron estas pinturas al fresco que se va a hacer desde 1537 al 39. Aparecieron documentados una serie de pintores: Alonso de León, Rodríguez Benamá, Alejo Fernández, que es el primer gran pintor del Renacimiento de Sevilla, que es el que hizo pues, el retablo de la Virgen de los Navegantes en el Alcázar, que hizo la Virgen de la Rosa, el Transcordo de Iglesia Santana, etc. Y colaboró también su hijo Alexos. Aparece la documentación Alexos, pintor. Pues bien, ¿qué aparece ahí? Hoy aparece una serie, un marco arquitectónico encima, unos remantes remedan, por ejemplo, las rejas de la capilla mayor de la catedral, la metalistería, y ahí aparece en una hornacina una serie de personajes. Son escritores griegos y romanos, y en la parte inferior un fragmento de su obra más conocida, la Ilíada, la Odisea, etc. Deben saber que Sevilla padeció muchas epidemias de peste a lo largo de su historia. La más grave fue la de 1649, que murió la mitad de la población. De 150.000 habitantes quedaron 70 y tantos mil. Y entonces cada vez que había una epidemia se blanqueaba como carácter sanitario las casas. Entonces se perdió la conciencia de que había pintura, se abrieron puertas y ventanas. Ahí detrás está
el Salón Pacheco, que luego veremos. Vamos a ver un primer plano de esas pinturas, aunque es de mala calidad de fotografía, pero que nada más estamos viendo la clasificación de Homero con un fragmento de la Ilíada, hay un texto ahí en latín que lo identifica. Y aparte el fragmento de página está, que versículo está. Seguimos. Y hemos entrado al Salón Pacheco, está inmediatamente paralelo a esa estancia, en la planta alta, y ahí estamos viendo uno de los tres grandes techos pintados al óleo en Sevilla del principio del siglo XVII, de 1604, en este caso por Francisco Pacheco, el suegro y maestro de Velázquez. Los otros dos, uno está en Palacio Arzobispal y el otro está hoy en el Museo de Bellas Artes, de la Casa Arguijo. Entonces, en esta casa nobiliaria se daba culto al mundo clásico. Ellos también, desde el siglo XVI y los siguientes, pues seguían dando culto al clásico, se compraban esculturas romanas, como hemos visto antes, y se hacían tertulias literarias. Ahí estamos viendo, hay un texto, estos personajes que están ahí abajo como dioses, pues don Fernando Enrique de Rivera, tercer duque de Alcalá, y su esposa, y una dedicatoria está dedicada a don Fernando Enrique de Rivera, tercer duque de Alcalá. Vemos que todo lo pintó Pacheco y con esa decoración de floral que es muy característica de esta época. Seguimos. Aquí estamos viendo en el otro pabellón de ángulo, en el otro torreón de ángulo, que el salón de estar, y aquí en este caso se copia una vez más un modelo del Alcázar, del Salón de la Justicia, próximo al Patio del Yeso, de la primera mitad del siglo XIV, del tiempo de Alfonso XI. Seguimos. Y llegamos a la portada. Ahora nos vamos a acercar a ver un primer plano, por tanto con este esquema compositivo, arco y dintel. Ahí estamos viendo sobre esas pilastras, en las enjutas del arco, aparecen dos figuras. A la izquierda César, que es el emperador que le dio el rango de cívita a Hispalis, y a la derecha Trajano. Y vamos a acercarnos para ver el texto que hay encima. La siguiente. Fíjense bien, aquí a la izquierda estamos viendo, aquí abajo, un águila. Esa águila está inspirada en un dibujo que se encuentra en el Codex Escurialensis del Escorial. Y de nuevo estamos viendo los blasones de Rivera, que estarían originalmente pintados. Y arriba del todo, fíjense bien, en tres folletes, tres piezas, estamos viendo repetida la misma frase. 4 días de agosto de 1519 entró en Jerusalén. Don Fadrique Enrique Rivera estuvo 2 años viajando ida y vuelta a Jerusalén desde Sevilla y por tanto visitando numerosas ciudades españolas, contratando a maestros canteros, escultores y pintores para trabajar en Sevilla, de modo que la labor de mecenas que hizo esta familia, como otras tantas, fue realmente excepcional. Y abajo hay un texto en latín, en la parte superior, que traducido literalmente repite algo que normalmente vemos en algunas casas todavía: Dios bendiga cada rincón de esta casa, o algo semejante pone ahí. Y luego a continuación dice: esta casa mandaron a hacer los ilustres señores don Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, y doña Catalina de Rivera, su esposa. Y esta portada mandó a hacer su hijo, don Fadrique Enrique de Rivera, primero marqués de Tarifa, así mismo adelantado. Asentóse, es decir, se colocó, y ahí no se ve bien, 1533.